días, buenas tardes o buenas noches. Depende a qué hora estás viendo este video. Pues vamos a continuar con la clase viendo en el caso de la salud mental cómo se trabaja en situaciones de desastre, que es una continuación de lo que vimos la clase anterior, pero ahora vamos a ver casos específicos y qué puede hacer como intervención el psicólogo o el personal de salud mental. Pues considerando los problemas psicosociales en situaciones de desastres y emergencias, pues tienen un impacto, y el impacto se puede ver o analizar en base a la respuesta, que puede ser individual o colectiva, o por los factores que influyen en el impacto social. ¿Qué influyen en el impacto social? Pues la personalidad, que por eso es importante en nuestra otra materia de teoría de la personalidad, la vulnerabilidad individual, que en este caso no corresponde a lo que habíamos estado viendo de vulnerabilidad como pobreza, sino más bien vulnerabilidad como trastorno mental, característica de la personalidad y otros elementos asociados a lo que podríamos decir el individuo. ¿Qué otro factor hay? Pues el entorno, las circunstancias y la naturaleza del evento. Lo hemos visto en otras clases como la intensidad, porque dependiendo si es un pequeño temblor, un gran temblor, es un lugar donde nunca ha temblado, como en el caso de Jojutla, o en un lugar donde sí ya se tiene la costumbre, la preparación y la respuesta emocional, como le pasa a la gente que vive en Oaxaca o la gente que vive en Ciudad de México. Dicen, sí, un temblor de 4 grados. Y si a nosotros nos ocurriera aquí en Guanajuato, pues diríamos, pues se nos está cayendo el mundo. Entonces, la diferente interpretación individual depende de las circunstancias, de la naturaleza, que tanto aparece. Sin embargo, hay lugares donde tiembla tanto y tan seguido que pueden inclusive diferenciar si es un temblor trepidante o no, que son los que más daño hacen. Entonces, los eventos inesperados como los terremotos no dan tiempo a estrategias de prevención individuales o colectivo, y generalmente generan sentimientos de impotencia y reacciones emocionales que inhiben las funciones defensivas que pueden ser eficaces. Pues siempre uno que piensa tener el control, pero cuando sucede una enfermedad y no puedes controlarlo, cuando sucede un temblor y no puedes controlarlo, pues nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Y pienso yo que estas circunstancias de vida a veces nos ayudan a quitarnos la arrogancia de creernos pues los dueños del mundo, o que tenemos todas las respuestas, o que podemos controlarlo todo. Y en ese sentido, pues también nos devuelve a la conciencia de la importancia del trabajo y la pertenencia con la naturaleza, que somos uno solo, trabajamos unidos, y se nos olvida porque un poco la educación en esta época es pensar que la naturaleza está al servicio del hombre, y si tú la ves como integrada, pues no es algo que necesites salvar, sino es algo que es parte de ti mismo. Y pues los seres humanos siempre evolucionamos, crecemos, aprendemos, y la vida nos da esta oportunidad que nos permite tener una buena salud mental, pues tener esta humildad de corazón, este corazón abierto hacia nuevas experiencias, esta capacidad de empatía. Y esta clase tiene mucho de estos elementos: saber qué técnicas podemos utilizar para lograr ayudar de la manera correcta. Y si bien es una clase introductoria y no te prepara técnicamente para poder responder, pero sí da un panorama general de las diferentes características asociadas a la salud mental, y en este caso en los desastres naturales. Entonces, ¿qué se necesita para evaluar la salud mental? Pues hay diferentes tipos de evaluaciones: inicial, intermedia y final.
La inicial es cualitativa y general, y puede realizar cualquier persona y tiene que estar atento a las respuestas. Intermedia y final, pues necesita un personal especializado. Y en ese sentido, especializados implica personal de salud mental, no especializados por los médicos o las enfermeras, sino o médicos, enfermeras, psicólogos que estén capacitados en el tema de salud mental. Y entonces la intermedia, en la primera, en la inicial, se evalúa en las 72, a más tardar en las 72 horas posteriores al evento, a ver cómo está la condición. Así como se va a una casa o en una zona de derrumbe, se ve cuántas casas cayeron, cuántas casas están fracturadas y cuántas casas no tienen daño. De la misma manera puede uno hacer una evaluación inicial de la salud mental. ¿Quién necesita atención inmediata? ¿Quién entró en crisis? ¿Quién necesita una canalización? Luego la intermedia pues va durante las primeras 4 semanas, de esas 72 horas a las 4 semanas. Se hace con más detalle. A las 72 horas, siguiendo el símil que estoy utilizando, pues tú ves, pues esta casa está por derrumbarse y la atiendes, aunque no seas especialista, o buscas al especialista. La intermedia, entonces ya va el ingeniero y dice, sí, está la grieta, pero no es grave. Y también determina, no, esta casa, si tú entras, puedes caerte. De la misma manera, en el tema de salud mental, por eso necesitamos que sea una población, un personal especializado. Y bueno, la final se lleva a cabo de la etapa intermedia y puede variar en el tiempo dependiendo de la circunstancia y la condición de la situación de desastre. En el caso de Jojutla que hemos utilizado, la evaluación sigue. El evento fue en 2017 y aún hoy, en el 2021, sigue el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque la calle principal de la ciudad se cayó, se derrumbaron casas, negocios y apenas hay un proceso de reconstrucción de un mercado. Entonces todo eso está en el inconsciente y en el consciente colectivo como una situación de riesgo, como cuando pasa un evento catastrófico de manera individual. Entonces queda uno susceptible, de la misma manera colectivamente queda susceptible y hay que estar atendiendo las necesidades que van surgiendo con respecto al tema. Como Jojutla les decía, no es un pueblo donde comúnmente tiembla, pero ahora se vive con ese temor. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué información se va a tomar? ¿Cómo se van a hacer las construcciones? ¿Cómo le vamos a lograr dar esa seguridad a las personas? Pues eso es parte del futuro que vamos a ver en esta clase. ¿Cuál es el objetivo de las intervenciones psicológicas para diferentes trastornos como estrés, ansiedad, depresión, consumo excesivo de alcohol, violencia o discapacidad? Pues se busca ayudar a las víctimas de la experiencia y que han generado estos trastornos, estas conductas, a enfrentarse y a entender su nueva realidad. Eso significa entender a las personas que están participando. A mí me parece notable la respuesta emocional del periodista que perdió a su esposa e hijo, porque él toma la foto, él escribe la carta y está él ya elaborando su duelo. Y luego va y busca al soldado y le da un abrazo. O sea, se nota la capacidad de resiliencia. Y eso es lo que debemos hacer, escuchar cuál es el dolor. En el caso del periodista lo expone en una carta y eso nos permite acompañar el proceso como profesionales, pero también, como hemos visto, parte de la salud mental surge de la comunidad. Y si vieron más videos del soldado, se van a dar cuenta que ellos dos ahora son amigos. Entonces es una respuesta de la comunidad, no está interviniendo un profesional. Sin embargo, eso trae como consecuencia una resiliencia, como consecuencia una fortaleza. Y como plantea el tema de la inteligencia emocional o la psicología positiva, así como plantea que hay un trastorno de estrés postraumático en la psiquiatría, él dice un crecimiento postraumático, plantea Seligman. ¿Cómo podemos lograr este crecimiento postraumático? Eso depende de nuestras capacidades y las herramientas que utilicemos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo?
brindar apoyo emocional, lograr la expresión de las emociones y la elaboración del duelo. Como todos saben, pues la palabra elaboración es una palabra técnica que usamos en psicología y que se hace referencia a la posibilidad de esta experiencia, de acomodarla de tal manera que pueda seguir funcionando y, como lo plantea la psicología positiva, no solamente es una experiencia dolorosa que hay que superar, sino una experiencia que te sirve para crecer como persona. Entonces, ¿qué otro objetivo? Detectar y tratar, y en su caso remitir a los especialistas, a las personas que caigan ante estas circunstancias, actitudes o trastornos, problemas de salud, como lo hemos definido. Hay 10 reglas de lo que no se debe de hacer en situaciones de desastre, en general. Aunque vamos a encontrar más adelante que algunas de estas pueden utilizarse por el profesional de salud, pero si nosotros vamos a dar información a la población en general de qué hacer, pues no aconsejar si no eres profesional. No ponerse de ejemplo porque eso puede generar una respuesta negativa. La respuesta negativa puede ser como a ti no te pasó, como no puedes tú sentir el dolor que yo tengo. Y aunque tú tengas un dolor y es la base de los grupos de autoayuda, que alguien que tiene cáncer o que tuvo cáncer explica a otros que tienen cáncer o que están en un proceso previo a una intervención, qué es lo que van a vivir y qué es lo que van a sentir, pues no ponerse de ejemplo en este momento, ¿no? Del inicio post desastre, post trauma. No enfatizar excesivamente los aspectos positivos, como podría haber sido peor, puede ser contraproducente. También puede generar un enojo contra ti, un enojo contra su familia, un enojo por la pérdida, un enojo contra Dios. ¿Cuánta gente después de una experiencia traumática pues cambia radicalmente su forma de pensar? No minimizar los hechos, o sea, no decir frases como no pasa nada, eso es muy negativo. Si dices no pasa nada y hay una respuesta que estás atendiendo, es contradictorio. No bromear, la ironía puede ser ofensiva o contraproducente, además de la carga del inconsciente que tiene, como ya lo han visto con Freud, pues el otro se puede sentir violentado. Tampoco no dramatizar, y si la persona llora, el auxiliador no tiene por qué llorar también. A lo mejor te conmueve. Y veíamos en el video al soldado que se conmovió hasta las lágrimas porque no logró salvar a la persona, pero eso es natural. Pero no es, si estás en una situación de crisis y alguien está gritando, todos nos ponemos a gritar. Si alguien está sufriendo un gran dolor, pues no le sirve mucho que todos nos pongamos a llorar. Es en ese sentido. No engañar a la víctima, no fingir, no decir me duele, sé lo que pasa cuando no sabe lo que pasa. No favorecer la actitud de culparse, ¿no? O sea, ni de echarse la culpa, ni de echarle la culpa a nadie. No favorecer la actitud de culparse y no actuar defensivamente. Ante una situación de crisis, alguien puede agredirte o puede decirte tú qué estás haciendo aquí, o puede decirte tú no me comprendes, tú qué sabes. Y si tú te defiendes, no, sí, y vuelvo a poner este ejemplo, yo ya tuve una pérdida, yo ya estuve en otro terremoto, yo sé lo que hago. Esa es una actitud defensiva. Si estás para auxiliar, pues esta escucha activa es importante. Siendo natural, demostrando tus capacidades. En nuestro caso somos especialistas, somos psicólogos. Pero en general estas reglas son para el que llega de voluntario a ayudar. En todo caso, lo que harían los voluntarios es canalizarlo con nosotros y si estamos capacitados podremos hacer algo y si no, aplica toda esta regla para cada uno de nosotros. No favorecer dependencia directa del afectado con el auxiliador, no decirle yo me voy a hacer responsable de ti, si no tiene ninguna relación directa, si no lo vas a cumplir, pues no lo digas. Entonces, pero si tú te comprometes con un desconocido y no lo cumples, va a pasar lo que les comentaba yo de la casa a hogar a la que íbamos, que nos pedían como parte de la estrategia de salud mental para los niños que están en adopción, pues que no los abrazáramos, podemos jugar con ellos, pero no establecer un lazo emocional, porque si vas una vez y no vuelves a ir, pues lo único que haces es ir debilitando esa salud mental, porque
siempre quedan en la expectativa o con la sensación de abandono. Entonces, tener mucho cuidado. Vamos a ver pautas generales de acción ahora para trastornos específicos. Vamos a ver algunos de ellos, 3 de ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer en la intervención de emergencia después de desastre para las personas que tienen ansiedad? Vamos a ver entonces que se puede brindar apoyo afectivo, hablar con voz tranquila y asegurarle que se va a mejorar. Aunque hay que tener criterio y eso es lo que más cuesta. Decía un viejo maestro que tuve, pues el sentido común es a veces el menos común de los sentidos, porque si tú no sabes que se puede mejorar o que va a mejorar, pues es mejor no decirlo, como acabamos de ver en las recomendaciones anteriores. ¿Y qué puedes hacer? Reflexionar con el paciente sobre las causas posibles de su ansiedad, analizarlas y tratar de ordenarlas según la gravedad y evaluar la posible solución paso por paso. Hay que ayudarlo a diferenciar aquellos problemas que el paciente cree que se van a presentar en el futuro. Mucha de la gente que tiene ansiedad dice, y entonces si vuelve a pasar un terremoto, y si vuelvo a tener un accidente, y a veces tendemos a sobregeneralizar y tenemos un temor hacia el futuro, un temor hacia las personas o a un daño posible sobre nosotros mismos. Entonces estas posibilidades pues son cogniciones que podemos irlas trabajando, hay que detectarlas y ponerlas en el lugar correcto. Dentro de la ansiedad también se puede enseñar y practicar una técnica sencilla de relajación. A la gente que es ansiosa o que está en una situación de ansiedad después de un desastre, que no tome café, ni té, ni ningún otro estimulante. Y se puede recomendar el consumo de sustancias naturales de uso común que ayudan a controlar la ansiedad, como té de tila o de manzanilla. ¿Qué podemos hacer? Un sencillo ejercicio de relajación. Hagámoslo juntos. 2 breves. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Respira profundo. Permite que tus pulmones se llenen de aire y contienes unos segundos el aire y exhalas lentamente. Inhalas. Contienes. Exhalas. Y ahora quiero que aprietes los músculos del pie y los relajes. Respira. Ahora quiero que aprietes los músculos de la pantorrilla, contraes, sostienes, relajas y respiras. Contraes los músculos de la pierna, donde está el fémur, aprietas, relajas, respiras. Ahora aprietas los glúteos, contienes, sostienes, relajas. Ahora aprietas los músculos de la panza, contienes, inhalas, relajas, respiras. Ahora aprieta los músculos de la espalda, comúnmente se juntan los omóplatos, contienes, respiras, relajas.
contraes, comprimes los músculos del pecho, del hombro, contienes, respiras, relajas. Con los ojos cerrados, aprietas los músculos de la cara, contienes, respiras, relajas. Hacemos 3 respiraciones más y abrimos los ojos. Ahora, ¿por qué decía yo que son 2 técnicas? Porque el respirar es una técnica y contraer todos los músculos del cuerpo y relajarlos es otra técnica. Ahora vamos a ver pautas generales de acción para la depresión. ¿Qué se recomienda? No culpabilizar al paciente, ni siquiera si se ha mostrado agresivo con usted, con otros o consigo mismo. Si expresa sentimientos de culpa, ayudarlo a revisar lo ocurrido de tal manera que entienda que la responsabilidad no es suya. Y si es su responsabilidad, pues en ese momento, en el momento de emergencia, no platicarlo y canalizarlo a un especialista. Alentar a que haga su vida lo más normal posible. La gente con depresión duerme mucho o duerme poco, come mucho, come poco. Entonces la vida normal es pues la comida habitual, el sueño habitual, las actividades como bañarse, ir a trabajar, hablar con la gente. Todo eso que es habitual, pues que lo siga haciendo. También se recomienda el hacer ejercicio. Se sabe que mejora la condición de salud física si tú haces 30 minutos de ejercicio de mediana intensidad durante 30 minutos durante 5 días de la semana, comparado con gente que hace de baja intensidad. ¿Cómo se mide la alta y baja intensidad o la moderada y baja intensidad? Por la frecuencia cardíaca, por el ritmo de la respiración. Y eso lo podríamos ver en la clase sincrónica. Si les interesa, podemos platicar. ¿Qué otros elementos para la depresión? Buscar la comprensión y el apoyo de la familia, sus redes de apoyo social, explicando la naturaleza de la enfermedad, de la depresión y los posibles tratamientos que existen. Explicarles las causas y que seguramente están asociadas al evento traumático y que pueden ser subsecuentes. Hay gente que tiene respuestas emocionales intensas después de un accidente, que puede ser también un hecho traumático o un hecho de atención de emergencia de la salud mental o psicológica, porque pues hay unos cambios emocionales muy drásticos. Y entonces cuando tú lo sabes y lo explicas, esto puede ser debido al golpe, eso puede ser debido a las hormonas que surgen, a los neurotransmisores, a muchas cosas. Permitir que la persona hable libremente y exprese sus sentimientos. No impedir que llore y respetar los silencios. Esto que nos parece a nosotros tan obvio, pero como somos psicólogos en formación, tenemos que tener en consideración justamente que la gente que no tiene, digamos, una preparación, pues actúa a lo mejor queriendo ayudar, pero no sabe cómo hacerlo, pues hay que darle estas recomendaciones. Y por último, la depresión, pues no profundizar inicialmente en temas que son muy dolorosos. Explorar si se tiene ideas de muerte o de suicidio. En el tema de prevención de suicidio, a la gente que tiene ideación, pues se le puede preguntar directamente para saber si tienes que quedarte con él, si tienes que canalizarlo, si tienes que llamar a la emergencia. Y entonces no es malo preguntar, pero estar dispuesto a esperar a que llegue la ayuda si
vas a preguntar para que, si preguntas y no vas a hacer nada, pues es mejor no preguntar. Pero si tú preguntas para saber si hay un riesgo psicosocial, un riesgo de suicidio, pues entonces lo que hay que hacer es justamente lo que les recomiendo, ¿no? Que es, bueno, si hay un riesgo, voy a esperar aquí contigo hasta que venga tu familiar, voy a esperar aquí hasta que lleguen los medios o los profesionales de la salud mental. Caso que no vayan a venir, pues llevar a la persona hasta que esté en un lugar seguro para su integridad física. Pautas de acción ahora para el alcoholismo. Dentro de las pautas generales encontramos algunas ideas que pueden ser útiles. No separar a las familias ni a las comunidades en procesos globales, o sea, no hacer divisiones, al contrario, unirlos a la familia. Facilitar las prácticas y creencias propias, culturales, religiosas. Buscar la protección de los derechos humanos y brindarles la primera ayuda psicológica a quienes la requieran. Crear conciencia sobre la población del problema del alcoholismo y sus efectos. En este caso, pues vale la pena el tema de la psicoeducación. Restablecer las actividades educativas y recreativas que tenga la comunidad. Entrenar a los voluntarios o personal de ayuda humanitaria a detectar estos factores de riesgo, como les estoy comentando, y desarrollar medidas para el control de la oferta, es decir, de los expendios de alcohol, y ponerse de acuerdo con la misma comunidad. O sea, uno no resuelve ni transforma la comunidad, uno ayuda a la comunidad para que vayan tomando decisiones en base a la información que le podemos brindar. Y como en todo proceso, individual o colectivo, pues va decidiendo la colectividad sobre qué hacer. Ahora vamos a ver las pautas de acción para cada manifestación de, en este caso, la violencia. Como pautas generales, promover la identificación de la familia con conductas agresivas dentro de la comunidad. Y esto sirve tanto para prevención como después de situaciones de desastre. Proteger a los más vulnerables, por ejemplo, niños, mujeres y adultos mayores. Generar políticas públicas que sirvan para atender, en el caso de la violencia, los aspectos legales, que haya un instrumento de intervención y de protección. Y generar espacios de atención, albergues y refugios. Aunque la política nacional hoy no brinda apoyo a asociaciones civiles ni a fideicomisos, creo que sí es importante que existan un lugar donde puedan acudir, donde haya gente que esté interesada en ayudar a la gente de estos casos, y también generar instituciones propias. Pero comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se institucionaliza es más caro que lo atienda una institución pública que una asociación civil, porque los motivos de la asociación civil muchas veces es generar esta ayuda. Es gente que por algún motivo lo ha elegido y pues eso disminuye los costos. ¿Qué otros mecanismos? Desarrollar y favorecer el diálogo, mecanismos de intermediación. Evaluar y planear las posibles maneras de enfrentarlo. Y bueno, las instituciones del sector salud deben establecer comunicación con el comisariado ejidal, con la asamblea, con los institutos de protección familiar, con el DIF, todo depende del nivel donde se encuentre. Y esas son pautas que nos sirven para saber cómo comportarnos, qué recomendar a la población que va a ayudar después de desastres, y también para hacer actividades de prevención y de posvención. ¿Qué hacemos después del evento? Entonces tenemos
que ver que los modelos de intervención, lo vimos en desastres en América Latina, tienen que tener una intervención centrada en el tiempo, en la acción y en la persona. Entonces, hablando del tiempo, la intervención debe ser temprana y eficaz, rápida, cerca, con objetivos bien definidos a corto plazo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el objetivo en el primer momento? Contener y canalizar. Nosotros, cuando vamos ante las emergencias, no, aunque puedes brindar un apoyo psicológico, una consulta, lo que haces es orientar a la persona, darle información de qué se puede hacer y buscar hacer esta conexión entre la institución establecida y la persona que lo necesita. ¿Qué se debe hacer? Procedimientos que sean simples, bien orientados, pragmáticos, flexibles, ofreciendo apoyo humano con empatía. Intervención centrada en la persona, pues debe buscar fortalecer a la familia, al grupo social, debe enfocarse también con un perfil preventivo y perspectiva social. Como estamos asociando a situaciones de desastre, pues puede ser que en el momento que estás atendiendo, llegaste a la emergencia y hay gente que se quedó ahí paralizada, pero hay gente que le viene el efecto negativo en las emociones después de una semana, después de un mes. Hay gente que es muy buena y es muy efectiva para el momento del desastre, atiende, ayuda a los demás y después cuando ve que ya se normalizó, se deja expresar las emociones. Entonces, el efecto o la planeación o el perfil preventivo tiene que ver con esta posibilidad de planear posibles consecuencias. No solamente ver, en el caso del ejemplo que usé, la fractura que existe en el lugar, sino las fracturas posibles que pueden tener después las casas. Bueno, los ingenieros evalúan eso y los psicólogos también. Podemos hacerlo a futuro, pero la gente que está atendiendo la situación la situación de salud mental después de desastres, pues detecta o busca la ayuda especializada.